El año pasado teníamos fijado realizar en el mes de mayo el 8º Congreso de Educación, que por la situación sanitaria que estamos viviendo no se pudo realizar. Este año, siguiendo un poco el pensamiento y los ideales de una de nuestras ex directoras generales, Miss Jamie Reed, que fue, entre otras cosas, la responsable de la compra del predio en el cual está construido hoy el edificio, y que este año estamos celebrando los 100 años de su construcción. Ella sostenía que se aprende a vivir cuando se aprende a dar. Y por esta razón, en este sentido, en este deseo de dar, es que se nos planteó la idea de brindar la oportunidad de que los docentes de nuestro país puedan reflexionar sobre la educación a partir de los valiosos aportes que harán las personas que hemos invitado a participar de estos 4 webinarios. Hoy comenzamos este desarrollo de este proceso con la doctora Flavia Terilli. Para mí, capaz que Flavia piensa que es un atrevimiento lo que estoy diciendo, pero Flavia para mí ya es como de la casa. Hace muchos años que nos conocemos. Ella ha trabajado con nosotros en el colegio, ha participado de varios congresos de educación. Siempre han sido experiencias muy valiosas que nos han enriquecido a todos. Así que bueno, para mí es una enorme alegría poder presentarla y saber que la vamos a escuchar todos. La doctora Flavia Terilli es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación en Flaxo, profesora para la enseñanza primaria. Es decana del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una universidad pública localizada en el segundo cordón del conurbano bonaerense, profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado distintas actividades en Uruguay, como el dictado de conferencias por invitación de la revista Quehacer Educativo y de la Federación Uruguaya del Magisterio, actividades formativas organizadas por la ANEP, el dictado de cursos de maestría en la Universidad Ort y la participación en congresos de nuestro colegio. En 2014 ha realizado actividades de cooperación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y fue coordinadora del proyecto Investigación Comparada Internacional de experiencias que muestren modelos sistémicos de desarrollo profesional docente que integren formación, carrera y desarrollo profesional. Es autora de numerosos libros y artículos científicos y de divulgación sobre temas de aprendizaje, currículum y formación docente. Flavia dará una conferencia de aproximadamente 50 minutos. Al finalizar la misma, le podremos hacer preguntas que ustedes a través del chat pueden ir formulando y que las haremos todas esas preguntas al final. Los dejo entonces a todos y vamos a estar prontos para escuchar entonces a Flavia. Es un gusto para mí saludarles. Y tal y como dice Carlos, ya tengo una relación entrañable con el Crandon, como le digo yo. Una relación de muchos años y una relación en la cual
Debo reconocer, y este año suma a esto que voy a plantear, que me dan la oportunidad de detenerme a pensar en algunas cosas en el medio del fárrago de las muchas actividades que como todos y como todas tengo aquí en mi país. Por otro lado, nada, extraño mucho ir a Uruguay y trabajar con colegas del campo educativo, así que agradezco doblemente la invitación y el honor de abrir esta serie de webinarios en la que iremos distintas personas tratando de hacer aportes, bueno, a la comprensión de la realidad en la que estamos, en particular en el campo educativo. Desde hace más de un año se han dicho muchas cosas sobre la pandemia, no siempre las mismas, porque como es lógico, hemos ido aprendiendo a medida que pasó el tiempo, y además de aprender a medida que pasó el tiempo, la propia dinámica del desarrollo de la pandemia a escala mundial nos ha ido presentando nuevas realidades. Yo no creo que haga falta reiterar algunas de las muchísimas cosas que se han dicho sobre la pandemia, pero a modo de introducción querría llamar la atención sobre dos aspectos. De los muchos que se podrían destacar, yo querría detenerme en dos aspectos. Por un lado, el efecto muy visible que tiene esta pandemia en una desescalada mundial de la concurrencia a las escuelas. En un trabajo que leí a mitad del año pasado, una investigadora, Chendo, hablaba de la gran migración, decía algo así como 1.400 millones, 1.400 millones de personas lanzadas a la virtualidad, y se refería a los alumnos y alumnas y a sus docentes en las escuelas de todo el mundo. Esa cifra, 1.400 millones, era una cifra que en su momento había proporcionado la UNESCO, una cifra que desde luego fue cambiando, a veces fue mayor, a veces se achicó significativamente, y lo que ya sabemos es que estamos lejos de llegar a un punto en el que se restablezca la usual concurrencia de los chicos, las chicas y sus docentes a las escuelas. Esta gran migración, dice Chendo, nos lanzó a todos a la virtualidad. Yo me permito ahí poner una suerte de signo de pregunta, si es que estamos todos en la virtualidad o cuánto hay de desconexión en lo que nos está ocurriendo, en particular en las zonas más comprometidas en nuestros países respecto de las posibilidades de conectividad o de acceso al equipamiento, aunque en ese punto Uruguay y Argentina tienen realidades muy distintas. Entonces, el primer punto es una desescalada mundial de la concurrencia a las escuelas como no había ocurrido nunca, justamente a escala global, porque ha habido zonas del planeta donde una guerra, una catástrofe como un terremoto, inclusive una epidemia local, ha producido una desescalada temporaria en la concurrencia a las escuelas. Pero en esta escala, en este alcance global que tiene el fenómeno, desde la consolidación de los sistemas educativos nacionales y de la expansión y extensión de la escuela como forma para poder educar, esto no había ocurrido nunca. El segundo punto que me gustaría destacar, lo segundo sobre lo que me gustaría llamar la atención, es que hemos tenido que trabajar en este largo año que ya lleva esta pandemia, mucho más que un año, en el desarrollo de formas de educación que necesitan combinar ya no solamente otros soportes, como por ejemplo cuando incorporamos las tecnologías a la enseñanza escolar, eso es pensar en otros soportes que reconstruyen el entorno pedagógico, pero el entorno pedagógico sigue siendo el de la escuela. Hemos tenido que combinar, decía, ya no otros soportes, sino otros contextos, porque los chicos, las chicas, los docentes, las docentes, muchas veces no estamos en la escuela, no estamos en las instituciones escolares, estamos en nuestras casas, estamos en alguna entidad comunitaria, estamos en algún lugar desde el cual podamos conectarnos. Por supuesto, también estamos en la escuela, pero no como lo hacíamos habitualmente. En algún momento, al comienzo de
de la desescalada aquí en mi país, yo decía, bueno, es algo así como educación escolar comandada por la escuela como institución, pero concretada parcialmente y por momentos completamente en el hogar. Y esa es una situación también nueva que me interesa destacar. Entonces, repito, la desescalada mundial de la concurrencia a las escuelas y esta suerte de educación comandada por la escuela, pero concretada parcialmente en el hogar, lo que nos obliga a combinar no solamente soportes o tecnologías, sino a considerar las lógicas de contextos muy, muy diferentes. Hay quienes dicen, bueno, que este es el futuro, que en realidad lo que hizo la pandemia es acelerar un proceso que se venía. Yo no pienso así, no digo que no se pueda pensar así, a mí me parece que este es un escenario impensado. Este no es el escenario de las tecnologías irán progresivamente entrando en la educación escolar irá aumentando su porosidad respecto de la vida social. Este escenario es impensado. No parece que se hayan, digamos, acelerado procesos que podrían haber tomado la misma forma, pero con otro ritmo, como por ejemplo la transición hacia formas híbridas de educación o la paulatina desescolarización de las sociedades. Insisto, no me parece que estos procesos se estaban produciendo en un cierto ritmo y simplemente se aceleraron, sino que al menos por un tiempo el vínculo con la escuela, que sigue siendo indispensable a escala de las poblaciones, se ha hecho más dependiente de la disposición justamente de dispositivos tecnológicos y de la conectividad de Internet, mucho más de lo que habíamos sido capaces de imaginar. Yo no creo que este sea el futuro, creo que en todo caso hemos sido lanzados a una situación impensada y no dudo que en ella podemos aprender mucho, que estamos aprendiendo mucho, pero esta no es la situación óptima de transformación de los sistemas escolares y por momentos seguramente coincidirán conmigo en que ni siquiera es lo suficientemente adecuada como situación. ¿Por qué digo que no es lo suficientemente adecuada como situación? En un blog que él desarrolla desde hace bastante tiempo, el sociólogo español Mariano Fernández Enguita usó una expresión que me parece que sirve para ilustrar lo que quiero decir. Él dice algo así como, una pandemia imprevisible, ha traído la brecha previsible. Y esa brecha tiene que ver con las formas en que se ha acentuado la desigualdad en nuestros países, y no solamente en los países de América Latina, sino en países con otros desarrollos económicos, con otro grado de riqueza acumulada, una desigualdad que se acentúa por unas razones que ya podíamos estimar o anticipar, por eso dice Enguita la brecha previsible, pero también por razones que, nada, son novedosas y que tienen que ver con la condición en la que nos encontramos. A ver, la desigualdad que era fácil anticipar, era fácil de prever, digamos, es la que tiene que ver con el acceso a los dispositivos y a la conectividad. Y allí la situación del Uruguay y la de Argentina son muy diferentes, desarrollo del plan Ceibal de por medio, con todas las dificultades, pero también con todo lo acumulado que tiene Uruguay en este terreno, probablemente esta brecha esté mejor atendida en vuestro país que lo que ha podido ser atendida en el mío, donde claramente hay una enorme cantidad de chicos y de chicas que no tienen acceso a un dispositivo tecnológico o teniendo acceso a él, carecen de conectividad adecuada como para procesar la clase de materiales que tienen que procesar en relación con la escuela. Pero esto era lo previsible. Lo que era difícil de prever es que lanzados, como dice Chendo, a la virtualidad, o en todo caso lanzados a esta educación comandada por la escuela, pero concretada en el hogar, y mediando muchas veces tecnologías como la que estamos comentando aquí, bueno, hay una nueva fuente de desigualdad, que es en qué medida los y las docentes estamos formados o no para planificar y sostener
la enseñanza en esta suerte de combinación que se da, y enseguida voy a decir combinación entre qué, es lo que a mí me parece que tenemos en la actualidad. A ver, los países en las definiciones de sus políticas educativas estaban buscando los modos de que sus docentes, que muchas veces en su formación inicial no habían tenido oportunidad de aprender el uso pedagógico de las tecnologías, fueran aprendiendo este uso a través de vastos programas de capacitación que prácticamente todos los países de nuestra región han asumido en mayor o menor medida. Pero el hecho de ser empujados rápidamente a combinar formas de enseñanza en la presencialidad con formas en las que no es posible concurrir a las escuelas, nos ha puesto ante la situación de que los alumnos, las alumnas, en parte tienen sus posibilidades de aprendizaje muy condicionadas por la formación que tienen o que dejan de tener sus docentes para planificar y sostener la enseñanza en estas condiciones. Y la tercera fuente de algo así como de desigualdad inesperada tiene que ver con que en la medida en que la escuela ocupa menos tiempo en el desarrollo de la educación y parte de la educación empieza a producirse en otros contextos, las posibilidades de aprendizaje de los alumnos, de las alumnas, se hacen muy dependientes de las posibilidades de las familias de sostener el trabajo autónomo de los alumnos y las alumnas. Las posibilidades son de distinto tipo y van desde el acondicionamiento físico de los espacios en el hogar, la posibilidad de usar con cierta exclusividad durante un tiempo un dispositivo, o más claramente la posibilidad de apoyarlos en una tarea, dar una asistencia en el momento adecuado, o siquiera poder apreciar en qué punto se encuentran los chicos, las chicas, para de este modo poder hacer una conexión con las escuelas que permita a los y las docentes intervenir a tiempo. La verdad es que era fácil anticipar, si alguien nos hubiera contado que este era un contexto posible, era fácil anticipar el problema del equipamiento y la conectividad, era también fácil de anticipar, pero estaba en proceso de desarrollo a mediano plazo, todo lo que tiene que ver con la formación de los y las docentes para planificar y sostener la enseñanza en esta combinación. Pero la cuestión del apoyo de las familias y de apoyos mucho más específicos que los que hemos requerido o los que solemos requerir en la enseñanza presencial es una situación que nunca se nos hubiera ocurrido que se iba a presentar con esta fuerza, digamos, ¿no? En el título de la exposición yo propuse la idea de pensar la enseñanza en modelos combinados y podríamos pensar, a ver, ¿qué combinan estos modelos? Bueno, combinan contextos y formas de trabajo, combinan la clásica presencialidad escolar con formas de trabajo sincrónico en la virtualidad, podríamos llamar la virtualidad sincrónica, también con la virtualidad asincrónica, que inclusive no requiere que los medios sean tecnologías como esta, pueden ser materiales, cuadernillos, impresos de otro tipo, y algo que ha cobrado una enorme importancia, de acuerdo con las aperturas y los cierres de las escuelas, que es el trabajo autónomo. Esa combinación de presencialidad, virtualidad sincrónica, asincronía con y sin virtualidad y trabajo autónomo, configura una combinación que se da probablemente de maneras particulares en los distintos países e inclusive dentro de cada país en las diferentes regiones, departamentos y hasta en las diferentes escuelas. Y esta combinación no es exactamente un modelo de educación a distancia. En la educación a distancia, la asincronía es una decisión, es lo que prevalece junto con el trabajo autónomo, y entonces la didáctica se organiza alrededor de esta decisión de darle prioridad a la sincronía y el trabajo autónomo. Nosotros en verdad hemos sido más bien empujados a una situación a la que no elegimos, digamos. Una situación que además parece que va a durar bastante. La concurrencia a las escuelas
se interrumpe, vuelve, pero quizás no se define como obligatoria, o se define como obligatoria, pero existen las dispensas, o no cabe una dispensa, pero hay una decisión familiar de que los chicos y las chicas no concurran. Y en estas condiciones, digamos, estamos de alguna manera compelidas a dar respuestas pedagógicas a un contexto de combinación, o perdón, a una forma de combinación de contextos que nos lleva a la necesidad de desarrollar prácticas en las que quizás hasta ahora no habíamos pensado demasiado. La pandemia, con su correlato de suspensión de clases presenciales, de dependencia de la conectividad y de los dispositivos, de regreso parcial a las escuelas bajo formas combinadas, dislocó las condiciones usuales de la escolarización y por ese dislocamiento puso en problemas al saber profesional docente y en especial al saber didáctico. Claro, si nosotros pensamos, y a veces la política educativa tiende a pensar que la enseñanza es el asunto de los docentes y que el asunto de la política es generar condiciones para que la enseñanza sea posible, bueno, si pensamos que la enseñanza es el asunto de los docentes, quizás descansemos en la idea o en la hipótesis de que los docentes van a desarrollar formas de trabajo adecuadas a esta combinación de contextos. Pero si miramos la enseñanza, y yo invito a mirarla así, trabajo mucho sobre esta idea, si miramos la enseñanza como un asunto institucional, resolver una propuesta pedagógica en este contexto, aunque sea para un grupo, aunque sea para una clase, requiere un trabajo de gestión, un trabajo de gobierno institucional y desde luego requiere política educativa que ponga la enseñanza en el centro, que esté claramente referida a los nuevos problemas que la enseñanza plantea en estas condiciones. En un trabajo que preparé a fines del año pasado, allá por el mes de noviembre, yo retomé algo que muchas veces planteé en Uruguay, que es el análisis de cuáles son las condiciones pedagógicas de la escolarización, y traté de hacer una reflexión acerca de cómo esas condiciones pedagógicas de la escolarización, esos supuestos de la escolarización, se veían alterados por la pandemia. Quienes han compartido alguna exposición mía en este sentido saben que me refiero a la presencialidad, la gradualidad, la simultaneidad, el cronosistema, la descontextualización, unos rasgos que son prototípicamente escolares, caracterizan el modo escolar de educar y que hemos analizado con el apoyo del conocimiento pedagógico durante mucho tiempo. Bueno, lo que hice en ese trabajo es volver a revisar estos supuestos pedagógicos que organizan la escolarización y pensar cómo cada uno de ellos se ve alterado en este contexto. Claro, parece que es la presencialidad lo que está alterado, pero como la forma escolar no es un conjunto de características, sino que es un entramado de esas características, como no es un mero agregado, sino que es una forma que se constituye con un conjunto interesante de supuestos o de principios, la alteración de la presencialidad arrastra consecuencias hacia los otros supuestos. A ver, está claro que en la medida en que no se puede concurrir, en que se puede concurrir por grupos más pequeños, en que algunos alumnos y algunos docentes no pueden concurrir bajo ningún concepto porque son grupos de riesgo o por la razón que fuere, está claro que hay que pensar formas de sostener la enseñanza sin la copresencia de quienes enseñan y quienes aprenden. Algunos podrán estar en la situación que llamamos copresencia, pero muchos no, y entonces, bueno, es muy claro que la presencialidad es el primer supuesto alterado. Y lo que parecía inicialmente una interrupción breve se ha prolongado y las respuestas a la no presencialidad están siendo revisadas en la medida en que la situación se prolonga durante mucho tiempo. Cuando parece que salimos de la situación y podemos volver, de pronto se agravan los indicadores epidemiológicos, crece la tasa de contagio y a escala nacional o de un departamento o de una localidad o de una escuela hay que volver a
hay que volver a cerrar. Ahora, como decía, la alteración de la presencialidad arrastra consecuencias hacia los otros supuestos por aquello del entramado y no del mero agregado. Pensemos, por ejemplo, en cómo afecta a la simultaneidad, aquel poderoso principio organizador de lo escolar que es, bueno, lo mismo con todos al mismo tiempo. Ese poderoso organizador que, como bien sabemos, también se ve dificultado en muchas ocasiones en la presencialidad, suma en la actualidad las asincronías de la conexión intermitente, de la desconexión lisa y llana, e inclusive las asincronías de la dificultad que se nos plantea para poder realizar con 30 alumnos por medios asincrónicos aquello que en el aula sí podemos hacer, como por ejemplo el seguimiento de procesos individuales, el percatarse de las dificultades que plantea un concepto y entonces aclarar para el conjunto, la posibilidad de presentar y mostrar cómo se utiliza un instrumento o un recurso, etc. Pensemos también en el cronosistema, en el sistema que organiza el tiempo. Si nosotros pretendiéramos, en un contexto de agravamiento de las condiciones sanitarias, organizar la actividad escolar en los hogares siguiendo el horario, y hay escuelas que han hecho esto, proponiendo una actividad por cada materia del horario diario, la organización familiar se resentiría muy, muy seriamente. Hay escuelas que han podido hacer esto, pero la enorme mayoría de las escuelas han tenido que buscar otros modos de organizar el tiempo. Inclusive hay países que han redefinido la duración de los ciclos lectivos, que han prolongado el ciclo lectivo del año anterior al año calendario siguiente para poder dar más tiempo para ciertos logros educativos. En fin, el tiempo está claramente alterado en este contexto, y así como probablemente esta hora y media que nos pasaremos aquí en pantalla y por Zoom se sume a muchos otros minutos de exposición a pantallas que ustedes y yo hemos tenido durante el día de hoy, lo mismo le sucede a los chicos y las chicas, y por eso es necesario poner límites y no espejar el horario escolar con el horario de la actividad sincrónica. La gradualidad, que quizás parece lo menos alterado, también enfrenta la dificultad de en qué medida podemos sostener que un mismo grupo está en un mismo grado, en el sentido de que el grado sea un cierto punto de la escolarización definidos por los planes de estudio o los diseños curriculares. Hay asuntos que hemos podido tratar con algunos, pero no con todos. Hay asuntos que sabemos que en una larga secuencia algunas de nuestros estudiantes no han podido abordar, y en ese sentido hasta la gradualidad se ve especialmente resentida, aunque sea más difícil de captar, ¿no? Y finalmente el supuesto de la descontextualización. A ver, siempre hemos definido en el campo pedagógico que la escuela es un contexto específico de aprendizaje. Aquello de encerrarnos en el aula para hablar del mundo es una frase que expresa muy bien esa idea de la escuela como un contexto especializado para enseñar de cierto modo, para producir ciertas condiciones para que los alumnos, las alumnas puedan aprender. La noción de contexto no es acá algo así como la relación contenedor-contenido. El contenido, bueno, se acomoda al contexto y ya, y circula. El aprendizaje no puede definirse con independencia del contexto en el que se realiza, y cuando hablamos de aprendizaje que combina contextos, la presencialidad, la virtualidad sincrónica, las formas de asincronía con y sin virtualidad y el trabajo autónomo, lo que tenemos que comprender es que las reglas que organizan la enseñanza, las reglas que organizan el trabajo en la presencialidad, que es el aspecto más fuerte del trabajo de la escuela, bueno, son reglas que no se pueden extender sin más a estos nuevos contextos. Y se ve muy bien cuando hemos querido, bueno, desarrollar bajo formas virtuales o en la virtualidad, para decirlo con más precisión, algunas actividades para las cuales es indispensable discutir con otros, es indispensable mostrar
cómo se resuelve algo, es indispensable estar mirando punto a punto lo que el otro realiza. Especialistas, por ejemplo, en didáctica de la lectura y la escritura, dicen, bueno, la virtualidad ha funcionado bastante bien para las prácticas de lectura y en cambio ha sido más complicada para las prácticas de escritura, para la enseñanza de las prácticas de escritura, por aquello de que las prácticas de escritura requieren mucha más intervención del docente, y eso en cualquier nivel educativo, incluyendo el nivel universitario y el trabajo sobre las formas de la escritura académica. Entonces, de pronto hay contenidos que se acomodan, no digamos que sin dificultad, pero con más comodidad justamente a las condiciones que plantea la no concurrencia de las escuelas, y hay contenidos, prácticas, saberes que se ven profundamente alterados cuando no podemos contar con la copresencia. La copresencia produce un cierto contexto de aprendizaje, la imposibilidad de la copresencia genera contextos nuevos y condiciones nuevas en ese sentido, ¿no? Claro, insisto, pareciera que es la presencialidad, pero son muchas las condiciones que están alteradas, y además podemos reconocer que en la diversidad de las escuelas de todos los países, hay países con una mayor uniformidad escolar y países con una gran diversidad e inclusive diferenciación de sus propuestas escolares o de sus modelos escolares, pero hay ciertas condiciones en este contexto de pandemia que han promovido todavía una mayor diversidad. Las grandes variables de la diversidad, las grandes variables de las formas que ha ido tomando la resolución del problema de la educación en el contexto de la pandemia, tiene que ver con las maneras de producir los agrupamientos, cuando hay que cuidar los aforos y mantener distancia por cuidado sanitario, y entonces no se puede trabajar con el grupo completo o no todo el tiempo en que solíamos hacerlo antes de la pandemia. Está alterada la concurrencia, el régimen de concurrencia a las escuelas e inclusive la concurrencia efectiva de unos alumnos en relación con un grupo determinado, por ejemplo, aquellos que tienen alguna dispensa por razones de salud. Está también resuelta de manera muy variable la organización de los contenidos según la combinación presencial-no presencial, trabajo autónomo y todas estas variaciones que describía hace un ratito. Hay variaciones vinculadas con cuánto una escuela viene trabajando con su comunidad de familias, y entonces cuánto puede contar con que comparten aspectos del proyecto escolar y pueden sostener la actividad de sus hijos y sus hijas, y cuánto una cierta distancia o ajenidad de la familia respecto de la propuesta de la escuela hace que esa posibilidad de acompañamiento sea menor o dé lugar a algo así como nuevas negociaciones en relación con qué enseñamos y qué aprendemos en esta escuela. Y por supuesto está la variación que ya mencionamos y que es como muy evidente, pero no hay que dejar de nombrarla, que es la variación en relación con el equipamiento y en especial con la conectividad. Si uno piensa que cada una de estas condiciones, ¿no?, las formas de los agrupamientos, el régimen de concurrencia y la concurrencia efectiva, la organización de contenidos según la combinación de los diferentes contextos, la posibilidad de acompañamiento por parte de los adultos al proyecto escolar, el equipamiento y la conectividad. Si uno piensa que cada una de estas condiciones tiene algo así como diferentes valores, se puede presentar de muy distintos modos. Por ejemplo, en relación con los agrupamientos, podemos trabajar con los agrupamientos habituales, con subdivisiones dentro de los agrupamientos habituales, con nuevos agrupamientos generados para dar respuesta a aspectos específicos de la pandemia. Si para cada condición consideramos cómo esa condición puede variar y la combinamos con todas las otras, lo que tenemos es una enorme cantidad de combinaciones, probablemente no todas existan en la realidad, pero todas son potenciales combinaciones, y en esa abigarrada profusión de combinaciones es difícil, por lo menos para mí no sería posible, decir algo que tenga validez universal. Sin embargo,
pienso que podemos pasar revista a algunos aprendizajes que hemos realizado en lo que lleva este proceso, que es muy largo y que va a durar todavía bastante. Yo estuve revisando qué cosas hemos aprendido respecto de la enseñanza en este tiempo largo de alteración de la forma escolar como consecuencia de la situación de pandemia en que nos encontramos. Y quiero compartir con ustedes nueve ideas, sí, 9 ideas. No son exhaustivas, no es todo lo que hay para decir, pero son en todo caso aprendizajes que yo considero que hemos podido realizar en el marco de la pandemia, algunos de los cuales tenemos además que seguir profundizando y realizando con, con más detenimiento, con más análisis, con más fundamentación. Lo primero que aprendimos es que al final esto es una maratón. Y uso la figura de la maratón no como una carrera en la que alguien gana o llega primero, sino como la forma más larga de una carrera. Si al principio, cuando empezó la pandemia y se produjeron las primeras restricciones a la concurrencia escolar, pensamos que esas restricciones iban a ser por poco tiempo, ahora sabemos que la cosa es larga y que este proceso de aperturas y cierres, estas formas de ir respondiendo al agravamiento o a la mejora de la situación epidemiológica, utilizando entre otros el recurso de reducir la circulación de la gente por vía de reducir la concurrencia a las escuelas. Este proceso no son los 100 metros llanos, que los vamos a resolver más o menos en 9 o 10 segundos, sino que es una maratón. Y eso significa que dura mucho tiempo, hay que tener un entrenamiento en el que no gastemos todas nuestras energías en los primeros segundos, porque vamos a estar algo así como corriendo durante mucho tiempo en estas nuevas condiciones. Y entonces, de un comienzo muy acelerado, que dio lugar a organizar clases virtuales casi isomórficas con el horario escolar, hemos ido pasando, hemos ido aprendiendo a organizar el currículum con otros criterios. Una materia por día, algunos proyectos integrados. Como me decía el otro día el equipo de un programa de aceleración aquí en donde yo vivo, que es Buenos Aires, el aula WhatsApp, que es algo así como la cita diaria y el desarrollo después de la clase offline, la cita diaria cortita para poder ordenar el trabajo y después el desarrollo de la clase offline para no atiborrar con pantalla y requerir demasiada conectividad. Ese es un primer aprendizaje, que quizás las primeras respuestas que dimos, un poco aceleradas, rápidamente, intentando responder a la urgencia, han tenido que dar lugar a otro tipo de respuestas que tuvieron que romper el isomorfismo respecto del horario escolar y la clase habitual y han tenido que generar otras maneras de generar, perdón, de procurar, digamos, un contexto adecuado para el aprendizaje. Me parece que otra cosa que aprendimos, vinculada con la anterior, pero un poco con un matiz, hemos aprendido a pasar de la clase en la virtualidad como si fuera un sucedáneo de la presencialidad, y entonces, mientras los chicos vienen a la escuela hacemos ciertas cosas y cuando ya no pueden venir hacemos las mismas cosas, pero de manera virtual. Hemos ido pasando, por lo menos yo creo que es el aprendizaje que muchas escuelas han hecho, hemos ido pasando a la reflexión sobre qué intensificar cuando los chicos están con nosotros y a la decisión entonces de intensificar en el aula y en copresencia aquello que no es posible hacer a distancia o que no sabemos cómo hacer a la distancia. Y en ese sentido, me parece que hemos ido desarrollando, y es un buen tema para discutir dentro de cada institución, algunos criterios para diferenciar qué es lo que va a la interacción personal y qué es lo que va al trabajo a distancia, al trabajo sincrónico pero en la virtualidad y al trabajo directamente autónomo. Es una buena pregunta. ¿Para qué queremos la copresencia en términos didácticos, ¿no? Bueno, si tenemos la oportunidad de estar con los chicos tanto tiempo por día, por semana, por mes, ¿para qué queremos ese tiempo y qué priorizamos para poner ese tiempo? Un
un tercer aprendizaje creo que tiene que ver con el proceso justamente de priorizar y seleccionar contenidos. Es un problema para la docencia, es un problema para el sistema educativo tomar la difícil decisión de seleccionar. La realidad es que siempre seleccionamos y que siempre priorizamos, pero tenemos algo así como la idea de que deberíamos estar enseñando muchas cosas y que en algún momento del ciclo lectivo tenemos que poder darle lugar a esas enseñanzas en el contexto de la escuela. En este contexto ha sido necesario priorizar contenidos, seleccionar contenidos, y hemos aprendido, me parece, a poner más cuidado que el que pudimos poner inicialmente con aquellos recortes que descuidan los puntos de apoyo que requieren los estudiantes para poder avanzar. De algunos primeros recortes que, digamos, no ponían tanta atención en estas cuestiones de secuencia, en esto que enlaza un aprendizaje con otro, hemos ido pasando hacia aproximaciones sucesivas a los distintos objetos de estudio que van cuidando el problema de enlazar. Porque el problema de priorizar y seleccionar es que descuidemos la secuencia. Y entonces, bueno, damos un poco de cada cosa, pero nada con la profundidad adecuada para que se construya ese proceso de aprendizaje, ese itinerario de aprendizaje que se requiere y que es propio de la tradición escolar. Tal vez una cuarta cuestión que hemos aprendido, y vuelvo a decir, si no la hemos aprendido, es algo sobre lo cual deberíamos seguir trabajando mucho, es lo que, usando la metáfora de alguien que organiza una exposición o que organiza un museo, que organiza una muestra, la metáfora de la curaduría. El curador de una muestra, por ejemplo, el curador de la muestra de un artista, quizás tenga a su disposición toda la obra del artista, pero su trabajo de curaduría consiste en elegir qué. Y ese elegir qué, de todo lo que hay, y en la web hay de todo, y los portales educativos de los ministerios nacionales y de agencias como la Administración Nacional de la Educación Pública han producido todo tipo de cosas, y las empresas multinacionales ponen a disposición un montón de contenido, y suelto por internet en una enorme cantidad de repositorios hay otra vez de todo, y hay un trabajo de curaduría que hacer allí, poniendo especial cuidado en no elegir un recurso solo porque está digitalizado, solo porque está disponible, sino poniendo la atención en que el recurso, tal y como lo encontramos en donde sea, en el repositorio que lo encontremos, no escamotee la complejidad del proceso o del objeto cultural que nosotros somos responsables de enseñar en la escuela. Yo trabajo mucho sobre cuestiones de enseñanza de contenidos numéricos en los primeros grados de la escuela primaria, y me dediqué a hacer una revisión de portales donde había juegos numéricos, digamos, distintas páginas web donde aparecían juegos con números, y es muy tentador todo lo que está ahí, ponerlo a disposición, pero en realidad el trabajo de curaduría consiste en mirar muy bien todo eso, preguntarse qué tipo de relación con el objeto cultural, en mi caso con la numeración, esos recursos permiten, y entonces seleccionar aquello que no escamotee la complejidad y el sentido social del objeto cultural de que se trate. También quizás hemos aprendido que, amenazada la experiencia escolar por la fragmentación, ir a la escuela, no ir a la escuela, conectarte en el horario y no poder hacerlo, resolver a tiempo y que no te alcance tiempo y tener que hacerlo todo, digamos, durante más tiempo y un poco más tarde, en ese devenir, digamos, del tiempo, algo tiene que oficiar como memoria del proceso. Algo tiene que ayudarle al estudiante, al alumno, a la alumna, a construir el sentido que tiene, lo que de otro modo se le presenta como una colección de actividades cuya lógica reside con suerte en el docente, pero para el alumno, para la alumna, acaba reducido a una resolución de actividades cuya conexión unas con otras no
no controla y en las que el sentido del proyecto de enseñanza no le es evidente y no logra reconstruirlo. Algo tiene que oficiar de memoria del proceso, algo tiene que poner a los alumnos en la duración del proceso de enseñanza, continuamente amenazada por la fragmentación de la actividad administrada, justamente por aquello de la combinación de contextos, porque no es lo mismo estar en el aula y que toque el recreo y que a la vuelta del recreo podés retomar cosas o mañana lo volvés a ver, que quizás estar con el riesgo de que hasta la semana que viene nada o hasta dentro de 15 días nada, y eso quedó como una actividad que no conecta con nada de lo que haremos en el futuro. Hemos aprendido también la necesidad de incorporar en nuestros proyectos de enseñanza algunas propuestas que puedan instalar algo de lo grupal. Muchos chicos, muchas chicas en el contexto de la escolarización bajo formas combinadas, de la que estamos hablando hoy, echan en falta la interacción con otros, desde luego la interacción social, la interacción que tiene que ver con tener amigos, con divertirse un poco, pelearse un poco y demás, pero también la interacción vinculada con el aprendizaje, hacer cosas con los otros, ver cómo lo resuelve el otro, escuchar una pregunta que te hace pensar en algo que no habías pensado, en fin, hemos, me parece que advertido bastante tempranamente que podía darse lugar a formas muy individuales de desarrollo de los recorridos de aprendizaje y que entonces nuestros proyectos de enseñanza necesitaban volver a instalar algo de lo grupal en el proceso. Con más dificultad, yo creo que con más dificultad, y a mí me apena que nos cueste tanto, pero bueno, voy a seguir abogando porque tratemos de insistir por este lado. Con más dificultad, decía, hemos aprendido el valor que pueden tener los agrupamientos flexibles. Hay una manera de organizar la población escolar, que es un agrupamiento fijo, que es la sección escolar, el grado escolar, la clase, la división, como se llama en cada país y en cada subsistema dentro de nuestros países. Pero esa lógica de organización es una lógica que supone la presencialidad continua y que los grupos se mantienen intactos. Esto es, el mismo grupo de principio a fin de un periodo de trabajo. En el contexto de la pandemia esto no ha sido siempre posible. Algunos han estado muy conectados y otros se han desconectado mucho. Algunos han dejado de concurrir durante mucho tiempo mientras otros iban a las clases. Y entonces mantener el agrupamiento clásico, el agrupamiento casi definido por la organización escolar, puede ser un problema que nos impida organizar la población escolar de acuerdo con otros criterios que nos permitan hacer algunas cosas en favor del avance en los aprendizajes. Por ejemplo, para chicos que estuvieron desconectados durante bastante tiempo, un proyecto que se llame 6 clases para aprender a, y ahí veremos, es aprender a qué, aprender a corregir un texto, aprender a realizar una práctica deportiva, aprender a, bueno, estos chicos de diferentes grupos anteriores, agrupados o reagrupados en un proyecto corto de trabajo que tiene un propósito definido y que ese propósito es en algún punto permitirles avanzar en algún aprendizaje. Eso requiere pensar que los estudiantes son de todos nosotros, son de todas nosotras, no son del profe que les tocó o del maestro o la maestra que les tocó, son de todos, y lleva un crecimiento del trabajo compartido entre docentes, y probablemente acá esté el punto de la dificultad para poner en valor los agrupamientos flexibles, requieren mucha más coordinación entre docentes, y en estas condiciones hay equipos de docentes que reportan que han podido hacer de este modo reuniones que en otro momento hubiesen sido imposibles, y hay equipos de docentes que reportan mucha dificultad para encontrarse, para trabajar con los otros y demás. Hemos aprendido, y ya voy cerrando, que el sistema escolar, la escuela, tiene que plantearse cuál es su lugar en la elaboración de esta experiencia que está teniendo la humanidad. Nosotros no podemos seguir predicando que queremos ayudar
con los contenidos escolares, a formar ciudadanos críticos, personas que comprendan la realidad y demás, y no contestarnos la pregunta acerca de qué le cabe a la escuela en la elaboración de esta experiencia de la humanidad, que es una experiencia que no ha concluido, que es una experiencia en proceso, que expresa aspectos de una crisis civilizatoria, que no sabemos cómo va a terminar, probablemente termine después de muchas muertes, después de mucho sufrimiento. Y bueno, es claro que la escuela se convierte en un lugar de aprendizaje de ciertas formas de socialidad relativas al cuidado entre todos, eso está muy bien y lo estamos haciendo protocolos de por medio o sí, cuidados de por medio, pero acá la pregunta es otra, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la escuela? Esa escuela en la que nos encerramos para hablar del mundo, porque el mundo está muy difícil, los chicos, las chicas, en sus diversas edades, están teniendo una experiencia de infancia y de adolescencia muy distinta de la que hemos tenido todos nosotros y de la que tenían ellos mismos antes de la pandemia, y la escuela tiene allí que poner alguna palabra, alguna interpretación, por la vía poderosa que tiene la escuela, que es la vía del conocimiento, de la comprensión, de la ampliación, de la mirada sobre el mundo. Y finalmente, diría, hemos aprendido que algunas cosas funcionan y hemos empezado a hacer acopio de las cosas que funcionan. No sin antes preguntarnos qué quiere decir que funcionan, porque a veces hay cosas que funcionan por razones no tan virtuosas, ¿no? En el razonamiento práctico, y nosotros cuando tenemos que resolver un problema de enseñanza, tenemos que poner en juego algo del orden del razonamiento práctico, muchas veces hay premisas que no son muy aceptables, aunque funcionan. Por ejemplo, si yo para acomodar la escritura, ¿se acuerdan que decía, bueno, hay parece que más posibilidades de acomodar la lectura que de acomodar la escritura a las condiciones de la combinación de contextos? Y yo para acomodar la escritura a estas condiciones me restrinjo a la producción de textos cortos y no sostengo un proceso largo de producción de un texto. Bueno, hay aspectos de la escritura como la planificación del texto, la revisión del texto, que no los puedo desarrollar. Entonces sí, ¿por qué funciona? Porque me entra en el tiempo que tengo, porque todos lo pueden hacer, porque lo resuelven y entonces no le frustra no poder resolver la actividad escolar, pero es a costa de sacrificar unos aprendizajes que son muy necesarios a la hora de aprender, por ejemplo, prácticas de escritura, que es sin duda un aporte central que la escuela se propone realizar en la experiencia educativa de sus alumnos y alumnas. A modo de cierre, dos cosas. Una, me parece que la situación va a continuar y va a continuar durante bastante tiempo y nos va a permitir en todo caso consolidar algunos de estos aprendizajes y nos va a requerir aprender cosas nuevas, aprendizajes nuevos. La apertura, digamos, para hacer acopio de las cosas que funcionan, la apertura para ir sistematizando el saber pedagógico que vamos produciendo en el marco de las experiencias educativas que podemos desarrollar en esta combinación de modelos y de contextos, es una de las tareas que tenemos por delante. Y entonces la otra cosa es volver a traer acá una distinción que les he propuesto muchas otras veces en el Crandon y aquellos que por primera vez participan en una actividad del Crandon, bueno, sepan que es una línea en la que yo insisto mucho, poder distinguir entre lo que podríamos llamar la invención del hacer y la producción de saber pedagógico. La invención del hacer es algo que inevitablemente acabamos de alguna manera resolviendo, de alguna manera acabamos haciendo algo del orden de la enseñanza. Pero esa invención del hacer no es lo mismo que formular la clase de saber pedagógico que sostuvo o que sostiene aquello que fuimos capaces de hacer, los criterios por los cuales decimos que esto funciona y demás. Entonces, para que la invención del hacer se transforme en producción de saber pedagógico, hay que saber que es cierto que no nos prepararon para esto, es cierto que este contexto es impensado, pero también es cierto que
si no somos nosotros, nosotras, en los sistemas escolares, en la vida de las escuelas, los que producimos, llegamos a producir el saber que se requiere para dar respuesta a las cuestiones educativas en estas particulares condiciones, es muy difícil que lo puedan hacer otros. La pregunta sería, si no nosotros, ¿quién? Yo creo que nosotros, nosotras estamos en condiciones, sabiendo que esto es largo y que en todo caso parcialmente aprenderemos algunas cosas y otras tal vez las podamos aprender de otros colegas, de otras colegas. Bueno, les agradezco la escucha y si les parece abrimos un espacio de preguntas, comentarios, aportes, lo que ustedes deseen compartir conmigo. Flavia, muchísimas gracias. Como siempre, escucharte es un placer. Siempre nos aportás elementos para la reflexión. A mí me queda una de las últimas cosas que dijiste, ¿no? Esa pregunta de qué tiene que hacer la escuela para hablar del mundo, ¿no? Lo asocio, hará una semana o dos, estuve en un conversatorio con Francesco Tonucci, y él planteaba que el aula es lo más innatural que hay, ¿no? Porque la escuela es como un lugar que no es el mundo, ¿no? Y ahora yo pensaba, bueno, qué desafío que tenemos en esta situación de pandemia que estamos viviendo para hablar del mundo dentro de la escuela, ¿tá? Pero es algo que lo vamos a tener que ir pensando. Pienso también dentro de cada colectivo, ¿verdad? Porque como vos decías hace un ratito, todos los contextos son diferentes, dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad, las instituciones educativas funcionan de diferente manera, tienen diferentes criterios para organizarse. Bueno, creo que esa es una tarea que nos dejás planteada a todos nosotros. Vamos a entrar ahora en el momento de las preguntas. Alejandra Bésola, que es la maestra subdirectora de primaria, ha estado trabajando con las preguntas que todos ustedes han hecho y es ella la que se les va a ir planteando a Flavia. Así que Alejandra, te escuchamos. Gracias Carlos, gracias Flavia, un placer como siempre, una vez más, tenerte en nuestra escuela, escuchar tus palabras, resuenan permanentemente en todo este periodo, en nuestras prácticas, en nuestro pienso, que como escuela tratamos de construirla día a día en esta realidad. Flavia, si te parece, abrimos este espacio de unos 15 minutos aproximadamente de preguntas que nuestros colegas están haciéndonos llegar a través del chat. Vamos a comenzar por una que refiere a que tú planteabas que ahora las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes se encuentran muy dependientes de las condiciones familiares, llámese de conexión, apoyo, espacio físico. El colega plantea, antes no era dependiente de las condiciones institucionales, como son características de la escuela, profesorado, recursos. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, no es que haya que caracterizar una diferencia y sobre todo no es que estemos hablando de mejor o peor, estamos hablando de cómo determinadas modificaciones en la lógica escolar clásica traen algunas novedades. Claro que antes era dependiente, fuertemente dependiente de las condiciones institucionales y sigue siéndolo, eso no cabe duda. Hay muy diversas respuestas que las escuelas han podido dar. Es raro eso porque en realidad las escuelas son sumamente diversas, como recién planteaba Carlos, y al mismo tiempo tienen algunos rasgos que las caracterizan. Una de las características que podemos reconocer en las escuelas es el hecho de que el proceso de enseñanza se considera que debe ser garantizado por la propia escuela, ¿no? Que cuando los chicos van a la escuela les podemos dar tareas, les podemos hacer que preparen proyectos, que anticipen un tema y demás, pero la responsabilidad principal de enseñanza discurre a cargo de la escuela. Eso está alterado, esa es la alteración. Entonces, esa alteración produce que dependa mucho de los otros apoyos, de los otros soportes que los chicos y las chicas pueden llegar a tener.
hace bastantes meses atrás, cuando estábamos en aquel momento, en el punto crítico de lo que acá se llamó la primera ola y en muchísimos otros países también, una maestra de una escuela primaria contaba cómo se habían organizado los y las docentes de esa escuela para hacer algo, y voy a usar la expresión que usó ella, a mí me gusta mucho y la traigo siempre que puedo. Ella decía algo así como, para convidar a las familias algo de las formas de trabajo que nosotros tenemos con los chicos, que no es lo mismo que decirles a las familias, esta es la tarea que los chicos tienen que hacer cuando están en casa. Sí, esto es lo que los chicos tienen que hacer cuando están en casa, y ustedes pueden colaborar con ellos de la siguiente manera. Por ejemplo, no dándole la respuesta inmediatamente a la pregunta que el niño o la niña formula, cosa que nosotros en el aula sabemos hacer. Nosotros sabemos poner el pie en el freno y dejar que una pregunta viva y se sostenga durante unos tiempos de enseñanza y aparezcan los aportes de todos. Pero probablemente un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un adulto mayor, inclusive un hermano mayor, teniendo que ayudar a alguien más pequeño o más joven para que aprenda, bueno, puede sentirse compelido a dar una respuesta rápida, ¿no? Y bueno, aprender podría implicar para las familias, o podría estar facilitado por las familias, por esa especie de convidar las formas de intervención que a nosotros nos funcionan, que, bueno, no todas, por supuesto, pueden ser llevadas adelante por personas no especializadas, porque otra cosa que quizás podríamos decir que aprendimos de esta experiencia es que, a pesar de las muchas críticas de que a veces es objeto la profesión docente, muchas familias aprendieron en estos meses que enseñar es una tarea especializada, y que, bueno, hay algo que los docentes hacemos cuando estamos en el aula con los chicos, algo que hacemos cuando seleccionamos este contenido sí y este no, cuando hacemos cierta curaduría de los materiales que tiene que ver con nuestro conocimiento experto, que a lo mejor no nos alcanza completamente para lo que tenemos que hacer en este contexto, pero estamos en mejores condiciones que otras profesiones para dar respuesta a lo escolar, y por supuesto muchas veces en mejores condiciones que las familias. Gracias, Flavia, muy clara tu respuesta. Y ya que nombrás curaduría, esa metáfora de la curaduría ha hecho, bueno, ella en algunos de nuestros colegas, porque plantea justamente una pregunta en base a la imagen del curador. Esa persona tiene experiencia en ese campo específico. ¿Cómo repensar la práctica docente? ¿Cómo contribuir a que el futuro docente pueda pensarse en términos de curaduría? Sí, a ver, no hay que olvidar que es una metáfora, ¿no? Porque la curaduría en relación con una muestra, con una exposición, es una tarea de un experto en algo súper específico. Puede ser la obra de un autor, o puede ser, no sé, un proceso histórico, o una cierta forma de arte, o lo que fuere. Bueno, el docente también tiene un conocimiento experto, tiene, como siempre digo, como dos aspectos de su conocimiento experto. En principio, lo suponemos experto en el instrumento o en los instrumentos culturales, uso ahí categorías de la psicología sociohistórica, en los instrumentos culturales que, transformados en contenidos escolares, tiene responsabilidad de enseñar. Se supone que es experto en esos instrumentos culturales, y también se supone que es experto en las formas de dar a conocer esos instrumentos en la enseñanza. Lo que está alterado es esto segundo, ¿no? Yo soy, no sé, la profesora, la maestra de los 3 primeros cursos de una escuela rural que tiene multigrado, y me toca trabajar sobre el sistema de numeración, y soy experta en el sistema de numeración porque soy maestra y aprendí, estudié y sé cosas de ese objeto que no tiene por qué saber la madre, el padre o quien ayuda al sujeto. Y también se supone que soy experta en los modos de proponerles a los alumnos y alumnas actividades, los modos de intervenir y demás. Eso es lo que no puedo hacer como lo hacía siempre, porque a lo mejor no los tengo todos juntos en el aula, tengo un grupo sí y un grupo no, a lo mejor tengo que darles una tarea y recoger después lo que traen. Bueno, sobre eso de lo que hay que, en todo caso, trabajar más.
Y la curaduría yo la plantearía en un sentido muy, muy operativo, que es no dejarse atrapar algo así como por la pura estética de un elemento que está digitalizado. Algo puede estar disponible en la web y eso lo hace interesante para nosotros porque nos permite trabajar con los y las estudiantes de unos modos que si eso no estuviese digitalizado quizás no podríamos, pero tenemos que tener mucha atención respecto de cómo esa digitalización o eso que alguien seleccionó porque alguien tomó una decisión, alguien armó esos juegos matemáticos, ¿sí? Alguien hizo esa visita guiada por el museo tal, alguien lo armó con algún criterio y ese criterio puede no necesariamente coincidir con aquel que nosotros tenemos en relación con los proyectos de enseñanza. Entonces, la pregunta siempre es una pregunta algo así como por la validez epistemológica del asunto que encontremos. Esto es simplemente una adecuación de un objeto cultural o es una adecuación de tales características que termina deformándolo o algo así como de maneras irreparables. Siempre es una pregunta por la validez epistemológica y es una pregunta por la significación que puede tener en el marco de un proyecto de enseñanza. Y es una pregunta que hay que hacerse. Si el criterio es algo así como coleccionar recursos que están en la web, primero no vamos a terminar nunca, porque hay de todo, y segundo, probablemente terminemos incrustando en nuestro proyecto de enseñanza cosas que son quizás contradictorias con los propósitos que tenemos, ¿no? Respecto de lo que queremos enseñar. Gracias, Flavia. Son situaciones que desde lo vivencial en este tiempo a cada uno de los docentes de aflora y desde la práctica, ¿verdad? Desde lo que nos está ocurriendo en el aula. Un docente plantea, tú hablaste de la memoria del proceso, que le gustaría, si pudieras profundizar y ejemplificar cómo llevar adelante una memoria del proceso. Sí, muy linda la pregunta porque en realidad es un asunto que también hay que tenerlo en cuenta para la presencialidad. También en la presencialidad puede ocurrir que la enseñanza sea de parte del docente algo así como la administración de unas actividades que en su mente tienen conexión, pero para los estudiantes no. Piensen, por ejemplo, en esa forma de interrogatorio escolar en la que el docente va haciendo una pregunta y en función de la respuesta hace otra y otra y otra, y el único que sabe para dónde va con las preguntas es el docente. Los estudiantes contestan las preguntas, y entonces la secuencia parece impecable desde el punto de vista de la comunicación, pero el sentido de esa comunicación quedó en la cabeza del docente y no en el aprendizaje de los y las estudiantes. En un contexto como este, eso se agudiza, desde mi punto de vista, la posibilidad de que la coexistencia de diferentes contextos, diferentes temporalidades, las posibilidades también diferentes de los chicos de concurrir, no concurrir, participar, conectarse, no conectarse, etcétera, pueden hacer que todo quede como suelto, desilvanado, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo trazamos el hilván? ¿Cómo trazamos el hilván? Y para trazar el hilván, lo que hace falta, la forma que tome para cada uno, eso después en todo caso lo podemos discutir o ampliar un poquito, pero lo que hace falta es pensar cómo hacemos para comunicar de dónde venimos y a dónde vamos. Mercer, en sus estudios sobre la comunicación en el aula, dice, por ejemplo, frases del tipo nosotros. Nosotros estuvimos viendo cuando hicimos tal actividad, tal cosa, y lo hicimos para, y ahora vamos a retomar, y entonces la próxima vez vamos a, Mercer dice, las frases de tipo nosotros son frases que ayudan a inscribir en la memoria. Hay, qué sé yo, la posibilidad de llevar con los chicos y con las chicas una especie de bitácora de lo que estamos haciendo, lo vamos anotando como quien hace un diario de viaje. Haces un diario de viaje y vas reponiendo en cada oportunidad, bueno, a ver qué pasos fuimos dando, y en algún momento no va a hacer falta volver para atrás todo el tiempo, pero sí por lo menos a los últimos pasos y ver cómo avanzamos. Hay un punto de comunicar sentido. Y como los aprendizajes escolares son largos,
difícilmente, bueno, salvo que tengamos una concepción muy fragmentaria del aprendizaje, que es una concepción que alguien podría tener y no la estoy discutiendo, pero si nosotros pensamos en el núcleo de los aprendizajes escolares que tienen que ver con apropiarse de instrumentos de la cultura, cualesquiera que estos sean, esos aprendizajes son prolongados en el tiempo y requieren saber para dónde vamos. Vieron que en la enseñanza en la virtualidad se usa mucho, por ejemplo, la figura de la hoja de ruta. La hoja de ruta te dice qué estás haciendo ahora, qué vamos a hacer la semana que viene. Si vos te querés adelantar en la hoja de ruta y querés ver lo que hay dentro de 3 clases, probablemente mucho no entiendas, porque como te falta todo lo del medio, pero tenés un lugar donde ubicarte, un lugar donde entender qué sentido tiene lo que estás haciendo ahora, cómo engancha con lo que hicimos antes y para qué lo vamos a utilizar en el futuro. La escena temida es que los chicos, que las chicas hagan todas las actividades que les proponemos y sin embargo no hayamos podido construir esa secuenciación que se requiere para que un aprendizaje complejo se construya. Si los aprendizajes son complejos, requieren instalar a los chicos en la duración, en la secuencia, y eso implica una tarea de memoria, como una especie de memoria de trabajo, ¿no? Gracias, Flavia, clarísimo. La necesidad de la memoria y esos procesos que muchas veces también el docente espera la respuesta del niño para poder seguir en ese diván que tú decías. Pero sí. Otra pregunta nos plantean, ¿se podrá resignificar en pandemia la interacción con el otro en la interacción con la producción del otro? Es más una reflexión. Parece un juego de palabras, pero sí. Parece más una reflexión que una pregunta. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que, no sabemos todavía cuál va a ser el efecto final de todo esto en los aprendizajes de los chicos y las chicas, pero están aprendiendo otras cosas, están aprendiendo otros modos de interacción, están aprendiendo otros usos de las tecnologías, que a lo mejor, qué sé yo, los usos escolares de las tecnologías estaban muy controlados por los docentes y las docentes, pero ellos utilizaban las tecnologías para otras cosas, además de para aprender en la escuela. Yo creo que hay mucho que nosotros mismos como adultos hemos aprendido respecto de cómo interactuar con nuestros colegas en estas condiciones. Hemos aprendido a trabajar en documentos colaborativos, hemos aprendido a discutir en una reunión por Zoom, hemos aprendido a dejarnos en un foro una idea para que otro después la retome y la mejore. Y lo que en todo caso podemos extrañar es ese momento de la discusión presencial, del intercambio más sincrónico de argumentos, que hace que tengamos que fundamentar una idea un poquito mejor. No es lo mismo pensar o escribir para uno que hablar y escribir para otros. Cuando uno habla y escribe para otros, y otros hablan y escriben para uno, se pone mucho más en el terreno compartido la cuestión de los significados, y me parece que ahí hay un punto interesante, bien interesante. Yo creo, además, en lo que tiene que ver con el trabajo docente, que hay alguna experiencia que muchas escuelas están teniendo ya, de que se han hecho posibles formas de trabajo colaborativo que antes estaban muy dificultadas por el horario, por la falta de espacios en la escuela, porque cuando yo estoy libre, tú estás con un grupo, con una actividad, y de pronto, en el marco de la pandemia, en algunos países, en algunos departamentos, en algunas escuelas, se han generado condiciones más adecuadas para compartir, que son muy necesarias además, porque si no, esto es muy solitario. Yo estoy acá, en mi universidad, creo que estoy sola ya, solo queda la gente que está a la entrada y abre y cierra el portón. No sé dónde están ustedes, pero muchos seguramente también están en algún lugar en solitario, y nos faltan los pasillos, nos faltan los cafecitos, nos falta la conversación ocasional, la pregunta que no se hace pública, pero que se puede hacer cuando te acercas al otro. Nos faltan cosas, y aparecieron otras, y eso me parece que todavía no sabemos qué potencia tiene. Excelente, gracias. También se plantea a nivel del rol de los directivos, desean escucharte en este proceso de producción, de este saber pedagógico justamente,
tan necesario y que es tan oportuno que podamos aprovechar en este contexto histórico único. ¿Cómo tú ves, observar el rol de los directivos en este proceso? Depende mucho en primer lugar, de las condiciones de trabajo de los y las directivos, digo, porque por lo menos acá en mi país ocurre, por ejemplo, que las dispensas a docentes que son población de riesgo y que por lo tanto no pueden concurrir a la escuela, situaciones por el estilo, sobrecargan muchas veces al equipo directivo, que tiene que tratar de combinar un montón de condiciones, y entonces queda poco margen para algo que tiene un profundo sentido educativo, pero que puede ser visto en algún momento casi como una tarea de organización o administrativa. Ahora, también la ventaja que tiene un directivo es que tiene el panorama del conjunto de la escuela, y en ese panorama del conjunto de la escuela, bueno, puede ver, aunque sea a escala de cada docente individual, puede ver ideas que tuvieron, propuestas que desarrollaron, cosas que funcionaron y cosas que no. Lo que pasa en el campo educativo es que cuando uno encuentra algo por el estilo, como una propuesta que le parece que funcionó, muchas veces el rescate de eso, la posibilidad de que eso no se pierda, toma la forma del relato de experiencia. Bueno, escribí, contá tu experiencia. A mí me parece, por supuesto, que el relato de experiencias es interesante, como pueden haber sido interesantes, no sé, los diarios de los viajeros hace algunos siglos atrás. Por supuesto que el diario de viajero de un docente puede ser sumamente interesante, pero para producir saber pedagógico se requiere identificar algo del orden de lo general. Cuando digo de lo general, no digo algo que abarque todos los casos, sino algo que constituya un problema pedagógico identificado como tal. Por ejemplo, el problema de qué criterios nos vamos dando, cómo vamos mejorando los criterios para definir qué clase de cosas hacemos cuando los chicos pueden estar con nosotros y qué dejamos para cuando no pueden estar con nosotros. Esa es una pregunta de completa validez pedagógica para el momento en el que nos encontramos, y puede tener como respuesta qué hizo cada uno, eso es lo que yo llamo relato de experiencia, o puede tener como respuesta un intento de sistematización. Y en ese intento de sistematización quizás se descubren 3, 4 criterios. Cuando yo decía hace un ratito, bueno, no sé, por ejemplo, hemos aprendido lo de la memoria del proceso, o hemos aprendido que ciertos agrupamientos flexibles por un tiempo acotado pueden funcionar muy bien para nivelar situaciones de mucha asincronía en los aprendizajes. Yo no estoy diciendo, yo tomé los 15 alumnos de mi escuela que no pudieron concurrir y armé un grupo. Eso es lo que hice, ¿sí? Pero lo que yo hago cuando sistematizo es definir el problema. El problema es las asincronías en los aprendizajes de aquellos que, por distintas razones, no han seguido el ritmo del grupo que ha podido estar, asistir, participar o qué sé yo. La respuesta pedagógica fue la conformación de un agrupamiento flexible sobre la base de tal criterio, y la formulación de un proyecto de enseñanza de estas características. Ese proyecto de enseñanza dio lugar a tales resultados, y nos quedaron estos problemas que no pudimos resolver. No nos alcanzaron las 6 clases para aprender o sí nos alcanzaron y entonces se pudieron incorporar después a la lógica del proceso de los demás. Estoy tratando de recuperar una experiencia, pero inscribiéndola en la formulación de un problema que otros colegas también tienen y para los cuales puede haber algunas respuestas interesantes o algunas respuestas que se pueden compartir. A eso me refiero con algo del orden de lo general, no algo del orden de lo universal, sino algo del orden de la detección de un problema significativo desde el punto de vista pedagógico, la sistematización de las respuestas generadas para ese problema y el análisis de esas respuestas para poder decir, por ejemplo, nosotros pensábamos que había funcionado porque los chicos vinieron todos los días, se entusiasmaron y todo estuvo bien, pero cuando volvieron a sus grupos resultó que no podían llevar lo que habían aprendido. Bueno, ahí hay un aprendizaje, si vos querés, por la negativa,
pero es un aprendizaje que nos permite revisar la respuesta que habíamos dado. Flavia, nos van quedando pocos minutos y son bastante las preguntas que nos van llegando. Vamos a ir a hacer las dos últimas en esta instancia y luego le haremos llegar las restantes preguntas del auditorio para que tú, a la medida de lo posible, las puedas ir contestando. ¿Te parece bien? No, cómo no, claro que sí. Bien, gracias. Aquí otra de las preguntas que nos está llegando. Habla de la evaluación, refiere, bueno, es un tema en el mundo docente, ¿verdad? ¿Qué papel juega la evaluación en la transformación de invención en hacer de producción del saber pedagógico? Es decir, ¿cómo ves la evaluación en esta transformación, en esta producción del saber justamente? No estoy segura de entender la pregunta, si se refiere a tomar la evaluación como... ¿Qué papel juega? Fundamentalmente está enfocada, ¿no?, al papel que juega la evaluación en la evaluación esa de los transformación de invención del hacer. Habla de la invención del hacer en producción de saber pedagógico. Me parece que o yo no estoy entendiendo la pregunta o la pregunta está metiendo en un nivel algo que es de otro nivel. Supongamos que la pregunta es sobre los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sí? Bien, si va por ahí, yo lo que podría decir es, nosotros tuvimos que aprender, decidir cosas sobre la evaluación en este proceso. Algunas las estructuraron las definiciones de política educativa. Por ejemplo, en mi país ese fue los tres primeros meses de la pandemia, fue el tema, era la pregunta de todos y todas los docentes. Tenemos que poner notas, tenemos que calificar, ¿cómo vamos a calificar si no vinieron, si no sabemos quién hizo, quién no hizo? Bueno, preguntas muy razonables, por cierto, a las cuales la política educativa puede dar respuestas muy distintas. Entonces hay parte del asunto que es definición de la política educativa, y hay parte del asunto que es resolución efectiva en el contexto de las escuelas, y ahí entra lo que llamamos la invención del hacer. Yo diría, el tema de la evaluación fue un gran asunto durante todo el año 2020, probablemente siga siéndolo hasta que este proceso termine, y después quién sabe, pero ha sido un gran asunto, y las escuelas, los docentes, las docentes, han encontrado distintas maneras de hacer lo que era muy necesario en este contexto, que es reunir evidencia de algún tipo acerca de los aprendizajes que estaban pudiendo realizar los y las alumnos y alumnas, y relacionar esa evidencia con los grandes propósitos de la enseñanza. Eso podría ser un objeto de sistematización. Eso podría ser, pienso por ejemplo en algo que me contaban hace ya como unos 10 meses, unos docentes de escuela secundaria que decían, bueno, al principio para saber que estaban haciendo la actividad que les habíamos propuesto, les pedimos que nos mandaran fotos de la resolución de la actividad. Entonces, el profe decía, de pronto yo tengo en total de cursos que tengo 500 alumnos, y tenía por semana que mirar 500 fotos de algo que si hubiese estado en el aula, veía 3 o 4 y ya podía orientar el señalamiento de las dificultades, una nueva explicación o lo que fuere, pero así recibido no sabía pero ni cómo empezar a ordenarlo. Bueno, aprender a hacer una devolución a los estudiantes en este contexto ha sido una de las cosas que seguramente muchos y muchas han tenido que hacer el año pasado. Invención del hacer sería, bueno, finalmente lo hiciste de alguna manera. Producción de saber pedagógico sería, a ver, ¿cómo podés formular eso, otra vez, como un problema pedagógico que tenga algún valor general, y cómo podés ordenar aquello que se produjo como invención del hacer con algunas reflexiones que estén enriquecidas, digamos, por categorías pedagógicas o por categorías didácticas que le permitan a otros también hacer un aprendizaje sobre la base de lo que vos pudiste aprender. Fue raro el tema de la evaluación, el tema de cómo construir situaciones que permitieran reunir evidencia acerca de que los chicos y las chicas estaban aprendiendo, y muchos docentes se han quedado con la incomodidad de no estar muy seguros, sujeto por sujeto, de qué es lo que en concreto podían hacer. Hemos inventado las cosas más raras para eso, y hay que pensar un poquito cuáles funcionaron
y, y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de lo hacen virtual, les doy un tiempo y si a las 12:15 las cosas no llegaron, entonces no se reciben y entonces ¿qué hago con el problema de la conectividad? ¿O qué hago con el mayor tiempo que alguno necesita comparado con otro? Y entonces ahí cuando yo decía hace un ratito, ojo que el razonamiento práctico muchas veces se apoya en premisas medio inconfesables por ahí, pero que no son aquellas que defenderíamos en términos didácticos. Discutiendo ese mismo tema acá en el instituto del que yo soy decana, a propósito de un examen que se le toma a mayores de 25 años que no terminaron la secundaria para poder entrar a la universidad, aparecía esta cosa de, bueno, pero ¿qué hacemos con todos los que enviaron el examen después de horario? Y bueno, ahí hay una premisa de control, o sea, que algo así como que si viene en el tiempo establecido y del correo electrónico que la persona declaró, entonces sé que lo hizo esa persona. No tengo modo de saberlo en la virtualidad. Si es la entrega de un examen, no tengo modo de saberlo. En todo caso, el modo de saberlo requerirá algún tipo de interacción, en algún momento requerirá hacer una apuesta y decidir que, bueno, vas a dar por aprobado el examen, pero entonces tenés que anotarte a este estudiante o a este ingresante, luego tengo que volver a verlo porque no tengo la seguridad de que esto que en efecto pareció mostrar lo haya aprendido. Y no siempre hay que volver a comprobarlo sobre la base de volver a evaluarlo, sino que se puede comprobar sobre la base de poner a jugar eso que debió haber aprendido en relación con otro aprendizaje. Bueno, esos son modos de formular el problema que son de carácter más general. Pues la gente puede decir, bueno, dame un ejemplo y volvemos al ejemplo, pero el problema es cómo formularlo de modo más general, para no coleccionar ejemplos, ¿no? Claro, y vincular lo que aprendió por lo posterior y lo anterior, pero es realmente difícil. Parece que estuvieras en cada una de nuestras aulas, Flavia, pero es la realidad la que nos llama. Es que yo también enseño, así que... Sí, evidentemente. Bueno, aquí varios colegas están hablando de la alteración a la que tú referías, Flavia. Y un colega específicamente, voy a leerlo textual, nos cuenta y nos hace, a la vez te hace la pregunta. Tengo a cargo un grupo de primer año de primaria y la mayor dificultad de la enseñanza es la enseñanza de la escritura, la que tú hacías mención hoy, ya que es de donde tenemos mayor necesidad de la intervención familiar, plantea el colega. Para solucionar lo que decía de los textos cortos, se puede seleccionar un tema del gusto de los niños y realizar reescrituras en siguientes intervenciones virtuales o no, te pregunta. Y así procurar textos más extensos. Claro, en esto que tú planteabas de lo extenso de los textos, supongo que refiere a eso el colega. A ver, yo no soy especialista en alfabetización. Si la pregunta hubiese sido sobre enseñanza de matemática en primer ciclo, estaría más cómoda, pero digo, hay mucho escrito sobre esto, hay colegas que son especialistas y yo recomendaría la lectura de los colegas a este respecto. Pero hay muchas maneras de que un texto permita planificar y a ver, yo lo que decía es, no es por lo extenso, es porque el texto corto y desconectado de otros textos no te deja desarrollar la práctica de planificación y la práctica de revisión, que es indispensable para la escritura. Todos los que somos gente grande y escribimos cosas, planificamos lo que vamos a escribir de cierta manera, aunque después cambiemos, lo modifiquemos, y revisamos, ajustamos, volvemos. Cuando estamos en esta parte del texto, volvemos al principio porque nos dimos cuenta de que lo que habíamos anticipado no lo vamos a poder hacer, o nos aparece algo nuevo que queremos anticipar. Hay muchas maneras de hacer eso, aunque los textos sean cortos. Y voy a poner un ejemplo muy conocido ya, pero que a mí me parece que es muy útil en los primeros cursos de la escuela primaria, los primeros años de primaria, que es, por ejemplo, la construcción de enciclopedias. Una enciclopedia de animales, proyecto típico de enseñanza de la lectura y sobre todo de la escritura. Cuando vos haces una enciclopedia de animales, cada texto puede ser corto. Puede ser de animales de verdad o de animales fantásticos, ¿eh? No importa que sean animales, no estoy hablando de ciencias naturales. Estoy hablando de un tema iterativo. Siempre vamos a estar hablando de animales, con lo cual hay algunas decisiones de escritura que las vamos a tomar al principio y que después nos van a permitir revisar cada texto que hemos escrito. Y después de escribir 3 o 4 fichas de la enciclopedia de animales, volvemos sobre la primera ficha, porque como fuimos mejorando
nuestra capacidad de comunicar a medida que escribimos. Tal vez hay que volver sobre la primera. Digo, volver no quiere decir necesariamente que un texto tenga que ser larguísimo en el tiempo, sino tener un proyecto de escritura donde la planificación y la revisión sean parte del proyecto. A veces, cuando la unidad es la tarea, y la tarea se acomoda a tiempos cortos, eso no sucede. La tarea puede acomodarse a tiempos cortos y sin embargo tener estas dos operaciones muy, muy presentes si uno lo piensa más iterativamente, ¿no? En el sentido de algo que se pueda retomar una y otra vez y donde el avance en los aprendizajes de los chicos les permita volver sobre lo que ya hicieron, mejorarlo, que es lo que hacemos cuando escribimos, todos los que escribimos. Cuando aprendimos a escribir nos dimos cuenta, pero con el tiempo nos hemos hecho bastante expertos en revisar nuestra escritura, hasta el punto que capaz que ya ni nos damos cuenta, que hacemos eso todo el tiempo, ¿no? Lo naturalizamos, es cierto. Flavia, para ir cerrando, vamos a plantear una pregunta que tiene que ver con la nostalgia de la escuela que fuimos, plantea acá el docente, y bueno, las pocas certezas de la escuela que vendrá. ¿Qué opinión o qué puedes decir sobre esa escuela post-pandemia? A ver, yo comparto la nostalgia, ¿eh? La escuela tenía un montón de problemas tal y como la conocíamos, pero tenemos muchas ganas de volver a la escuela, de que se pueda volver, que podamos estar, que nos podamos encontrar. Ahora, es un debate en este momento, si la escuela va a ser tan distinta, o esto habrá sido un muy largo episodio que nos va a dejar más o menos en el mismo punto. Y yo me hacía hace unos meses una pregunta que quizás es un poco brusca, espero no serlo, ¿no? Pero quizás la pregunta sea un poco brusca, que es exactamente a qué queremos volver. Aquellos de nosotros que estamos con algún grado de nostalgia y que al mismo tiempo pensamos, yo pienso que esta no es la aceleración del proceso histórico de cambio escolar que nos imaginábamos. En algún punto imaginábamos que el cambio escolar iba a venir un poquito más de la mano de la decisión, la reflexión, la innovación, la experimentación, y de pronto vino a los empujones, no de la mano, sino a los empujones de una pandemia, ¿no? Entonces yo no estoy tan segura de que estemos viviendo la aceleración de un proceso que se podría haber dado en otro ritmo y que ahora simplemente se ve apurado por la pandemia, porque muchas de las cosas que estamos haciendo para poder resolver los problemas de enseñanza que tenemos, como decía al principio, no son necesariamente adecuadas o no nos satisfacen. Para mí la clave en el futuro de la escuela va a ser si nosotros mantenemos la organización escolar por grupos rígidos, y entonces si el ciclo lectivo comenzó con un docente y un grupo, es ese docente y ese grupo de principio a fin del ciclo lectivo, desarrollando un programa unificado de aprendizajes y promoviendo formas de aprendizaje monocrónico, o si la escuela podrá pensarse como un equipo docente que es responsable de todos, los chicos son alumnos de todos nosotros como equipo, y entonces podemos llegar a pensar en agrupamientos flexibles que nos permitan hacer a nosotros lo que mejor sabemos hacer, que nos permitan explorar cosas nuevas, cosas en las que querramos innovar, con el apoyo de los compañeros y las compañeras, con el apoyo de los otros que puedan trabajar con nosotros. Yo no soy muy optimista respecto de esto último que estoy diciendo. Ahora, si me preguntan, eso es lo que me gustaría. Ese es tu deseo y se entiende. Yo, cuando tomaba nota dentro de lo que tú estabas diciendo, pensé en los agrupamientos flexibles. Bueno, más allá que haya prácticas ya que nos llevan a ello, es muy interesante seguir pensando. Flavia, bueno, se nos fue el tiempo. Cuando uno está bien, está escuchando, aprendiendo e intercambiando, el tiempo, como decíamos hoy, es un tema en esto de la pandemia. No solo la creatividad, sino el tiempo. Entonces te vamos a agradecer esta dedicación hacia nuestro colectivo, el haberte escuchado, lo placentero que fue, y bueno, quedamos en ese compromiso de enviarte las preguntas que nos han llegado, y para cuando tú puedas
nos envías las respuestas. Sí, por supuesto. No sé si todas las voy a poder contestar, hay cosas que yo no puedo contestar, pero las que pueda las retomaré, y las que no pueda probablemente me dejen pensando. A mí me resulta sumamente valiosa esta clase de intercambio, así que la agradecida soy yo, y ya nos volveremos a ver en persona. Sí. Un abrazo virtual muy grande. Igualmente para todos y todas. Bueno, Flavia, muchísimas gracias. Como decía Alejandra, ha sido un espacio muy rico, el intercambio de preguntas. Yo que las podía ver, te han llegado preguntas desde Argentina, porque tenemos gente de tu país también participando de este webinario. Preguntas de docentes de distintos lugares de Uruguay, no solo de Montevideo. Yo creo que todos hemos sentido, bueno, un espacio que nos permite crecer, pensar, y bueno, yo soy medio pesimista como vos, no sé si vamos a llegar a esa escuela tan flexible y eso, pero bueno, trataremos de ir por lo menos por pasos intermedios. Muchísimas gracias por haber iniciado estos webinarios, y bueno, y a todos los que nos están escuchando, les reitero la invitación para el miércoles que viene a las 18 horas. El miércoles que viene vamos a compartir experiencias 5 experiencias de docentes uruguayos que habían presentado estas experiencias para el congreso que iba a ser el año pasado. Un tribunal trabajó con más de 20 experiencias que se habían presentado y seleccionó estas 5 que nos parece muy valioso poder compartir el conocimiento y el saber de docentes uruguayos que están llevando adelante experiencias nuevas que nos hacen remover, que nos hacen repensar lo que hacemos. Así que nos vemos el miércoles que viene, y nuevamente, Flavia, un placer haberte escuchado. Igual seguiremos en contacto y te seguiremos invitando. Que pases bien, Flavia, y ojalá puedas venir a Uruguay pronto. Chao. Saludos a todos y buenas noches.